Bueno amigos, bienvenidos a nuestro nuevo video tutorial de base de datos. Hoy les presentaremos lo que son los procedimientos almacenados, desencadenadores para hacer auditoría, transacciones, funciones de validación y table join y comando select. Básicamente vamos a usar la misma base de datos. Si tuvieron la oportunidad de ver nuestro video anterior, usamos una base de datos en donde registraba unos alumnos universitarios, en donde realizaban ciertas prácticas y exámenes. Esas prácticas eran calificadas por un profesor. Básicamente así es que funciona nuestra base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tenemos la base de datos y tenemos nuestras tablas. Son alumno, examen, examen, alumno y todo. En primer lugar, vamos a comenzar por las funciones de validación. Lo que vamos a hacer es crear una nueva consulta, y como empezamos siempre, empezamos con create. Su función es function, el nombre de la función. Siempre por las buenas prácticas empezamos con fn, dependiendo de lo que se trata que vamos a hacer. Validación, nosotros vamos a validar lo que son, como podemos ver en las tablas intermedias, existe un campo que dice nota, pero en esta nota nosotros vamos a validar que no debe ser mayor que 10 ni menor que 0. Entonces empezamos. Validación de notas. Vamos a recibir por parámetro un valor de tipo que tiene nota. Nota es de tipo entero. Entonces creamos una nueva variable que diga nota de tipo entero. El siguiente paso es colocar el valor en el que va a retornar la función. Se lo va a hacer de tipo varchar. En lo siguiente es poner as begin y end. Este begin end es como usar las llaves en programación, y lo que va a ir dentro es el cuerpo de la programación, lo que nosotros queremos que haga nuestra función. Aquí vamos a declarar una variable que va a ser la que nos va a retornar. Entonces tenemos que declararla del mismo tipo que vamos a retornar. Puede ser arroba resultado, no sé. De tipo, sí, tamaño 50. Este es el resultado que nos va a devolver la función. Entonces es el que va a estar en el return. Y continuamos con la programación. Entonces lo que vamos, como ya les dije, vamos a restringir que la nota esté entre 0 y 10. Entonces, si el valor que recibimos, la nota, es mayor que 0, pues bueno, puede ser mayor o igual que 0, que puede tener 0, y usamos el operador y, en este caso es AND, que la misma nota sea menor o igual a 10. También puede existir el caso que el estudiante tenga 10. Bueno, en este caso no usamos llaves. Usamos, como ya les dije, usamos un begin y end que reemplaza a las llaves en la programación. Y escribimos lo que va a estar, si en caso que sea verdadero, de que cumpla los dos parámetros. Entonces vamos a
darle al resultado algo que diga nota correcta. Con apóstrofe. Y caso contrario, o por el else, también le vamos a dar también le vamos a dar a resultado, pero en este caso ya va a ser la nota incorrecta, porque va a ser, no va a estar entre 0 y 10. Dejamos los debidos espacios para las prácticas. Esto es todo en cuanto a la función de validar la nota. Olvidaba el return. Lo que vamos a retornar es el resultado. Return. Entonces ahí sí podemos comentamos, a ver si podemos hacer la comprobación haciendo un select a toda la tabla examen alumno, pero la tabla examen alumno está dentro de la base de datos estudiante universitario. .do, así podemos llamar a la tabla. De la misma manera, ahora hacemos el select a la función que hemos creado, más los valores o los campos que tiene examen alumno. Entonces los llamamos id examen. Si no hace la predicción es porque no hemos hecho un from de la tabla que queremos hacer. De igual manera llamamos a la base de datos y si no hace la predicción, la fecha, y aquí es donde usamos la función de nota para validar este campo. Entonces llamamos a la función validación de notas y le pasamos por parámetro el campo completo de nota. Entonces, si lo ejecutamos, podemos comprobar como todas las notas están entre 0 y 10, todas van a ser notas correctas, pero si en caso de que nosotros añadimos una nueva información de un estudiante y tiene, por ejemplo, una nota incorrecta o fuera del rango, por ejemplo 11, vemos que ya nos hace la validación, que es una nota incorrecta. Y así como funcionan las funciones, valga la redundancia. Podemos hacer una función de validación de fecha, por ejemplo. Lo podemos hacer aquí mismo, create, de la misma forma. Bien, y dentro de aquí programamos, vamos a declarar una variable que se llame resultado, de la misma manera de adelante.
tipo varchar, porque es el que va a estar en el return, entonces tenemos que hacerlo del mismo tipo. Y otra variable que nos muestre la fecha actual, porque es lo que vamos a validar, porque un examen no se puede dar el día de mañana y ya está calificado. Y esta fecha le vamos a dar el valor de la fecha actual. Eso se hace con la función getDate, que nos muestra la fecha actual. Y hacemos la condición de que la fecha que recibimos sea menor que la fecha actual. Si es verdadera, entonces la fecha es correcta. Entonces eso vamos a hacer, a darle al resultado un mensaje que diga que la fecha es correcta. La fecha es incorrecta. Vamos por bien. Tenemos un error porque aquí es resultado. Ay, olvidaba, cuando declaramos una variable debemos de usar el declare. Entonces ahí ya salió un error. Otra vez olvidaba el return. Vamos a retornar el resultado. Y ya hemos ejecutado nuestra función. Ahora debemos de comprobarlo. Solo que en cambio ya no vamos a validar las notas sino las fechas, entonces aquí podemos dejar simplemente nota. Y aquí es donde vamos a usar la función. Fn validación fecha. Y le vamos a pasar por parámetro el campo de fecha. Quitamos y vemos que todas las fechas son correctas porque son antes que hoy día. Pero si le cambiamos de la misma manera, podemos ver cómo cambia. Ya nos dice que es fecha incorrecta. Podemos usar las dos validaciones al mismo tiempo. Le enviamos por parámetro la nota. Nos dice que las dos notas últimas son incorrectas y que la última fecha es incorrecta porque es de 2020. Esto lo podemos usar también en
práctica alumno, que tienen los mismos campos. Examen alumno, bueno, es el que estamos usando, fecha y nota. Bueno, hemos terminado con lo de las funciones, ahora les voy a explicar acerca de la auditoría. Algo acerca de la auditoría, lo que en sí hace la auditoría es que cuando uno realiza una modificación, una inserción, una eliminación, eso se va almacenando en una tabla como que refleja, una tabla virtual o una base de datos que es la misma y que se va reflejando cada cambio que se haga. Entonces, lo que tenemos que hacer, como ya les dije, se hace en una base de datos similar. Entonces debemos de crear una base de datos igual a la que tenemos. Aquí tenemos estudiantes universitarios auditoría. Entonces vamos a irle agregando cada una de las tablas. Nosotros debemos de darle un ID propio a la base de datos, porque no vamos a usar el mismo ID que ya tiene en la base de datos principal. Y vamos a darle un par de campos más nuevos. Podemos realizar eso, la fecha en la que se realizó la modificación, inserción o eliminación de la base de datos original. Y vamos a darle una descripción para saber de qué fue que se realizó en la base de datos principal. Y ya tenemos la de alumno. Vamos a guardarla. Alumnos. Bueno amigos, ya hemos terminado de crear la base de datos de la auditoría, siendo prácticamente la misma base de datos, con las mismas características, con la diferencia de que nosotros podemos aumentar ciertas columnas para reconocer bien en qué momento se realizó y de qué tipo fue la modificación en la base de datos original. Sabiendo que vamos a programar tres desencadenadores que son modificar, insertar y eliminar, pero básicamente con lo que se trabaja es con insertar y eliminar, porque modificar en sí es la eliminación y a la vez la inserción de otro dato. Entonces lo que vamos a eliminar todo esto, entonces vamos a empezar por el de insertar. Como estamos en la tabla alumno, entonces colocamos para saber que es un tagger. Para saber que es un tagger, entonces dejé alumno insertar, porque vamos a empezar por el de insertar sobre la tabla que queremos hacer, alumno. Después de qué acción se va a realizar este desencadenador, entonces después del insert. Entonces aquí es donde programamos. Entonces lo que vamos a escribir aquí dentro, lo que vamos a hacer es que al momento de insertar en la tabla original, se va a insertar un dato en la tabla de auditoría que va a decir se han ingresado datos en la tabla original o cualquier cosa. Entonces siempre va a ser insert en la tabla, en la base de datos que hemos creado, que se llama estudiante universitario de auditoría. Auditoría punto alumnos. Dentro de esa tabla, de esta base de datos, vamos a insertar los datos que nosotros queremos. Vamos a insertar los datos que... A ver, veamos. Este va a ser autogenerado. Estos tres los vamos a usar de la tabla que ya
de la tabla original de la base de datos. Entonces vamos a hacer un select, vamos a insertar seleccionando todo de la base de datos original. From estudiante universitario, alumno, más lo que nos pide la fecha. Para obtener la fecha en la que se realiza, es decir, la fecha actual en ese momento, entonces vamos a usar la función getDate. Como función se colocan los paréntesis y el tipo de registro que nos pide. Entonces vamos a colocar algo que diga, no sé, un mensaje que diga insertar alumnos. Esto es todo en cuanto al desencadenador de insertar. Podemos ejecutarlo. Tenemos que ser completado correctamente. Podemos verificar. Y vemos que se ha ejecutado normal. En cuestiones de tiempo vamos a hacerlo más rápido. Bueno, insertar, vamos a hacer el de eliminar, sobre la misma tabla alumno, pero después de un delete. Sobre la misma, vamos a insertar en la misma base de datos, pero ya no como en la descripción, ya no como insertar alumnos, sino como eliminar alumnos, porque eso es lo que vamos a hacer. Alumnos. Y seleccionamos los datos de la misma tabla. Clicamos. Ahora vamos al de eliminar, modificar. Como ya les dije, el de modificar se realiza un delete y luego un insert. De algo me olvidaba, porque aquí lo que estamos llamando es a toda la base de datos, toda la tabla, perdón. Pero nosotros lo que queremos saber es sobre qué datos se han insertado. Por ejemplo, en este insertar, se han insertado en ese momento. Entonces llamamos a una tabla que, cuando tú insertas, eso se crea en una tabla de temporal, que va a tener las mismas características de una tabla al cual se le van a eliminar datos. Entonces esas tablas se llaman from, en este caso, inserted. Entonces me estaba equivocando en esa parte. No tenemos que llamar a la base de datos original, sino a esa tabla. Pero ya no es crear, sino iter. Solo eso. Bien. De la misma forma aquí. Eliminar sería delete. Son tablas temporales que se crean, entonces solo le hacemos la llamada, porque como que decimos dándole los datos que se eliminaron justo en ese momento. Ya vamos con el de modificar sobre la misma tabla.
vamos a insertar en la misma base de datos, pero con otro tipo de registro. Como ya les dije, se elimina primero. Y luego se hace una inserción de inserción de la tabla inserted. Es lo que se realiza de forma que nosotros no vemos, de que una modificación se elimina los datos que ya están para luego insertar los nuevos datos. Si revisamos los desencadenadores, bueno, una vez terminados nuestros desencadenadores, los revisamos por si el de modificar, aquí sería update, me voy confundiendo, y ahí sí, a lo que modifica va a eliminar, va a mostrar un mensaje que elimina y lo inserta. El de elimina después lo recibe de la tabla temporal deleted, y de inserción recibe de inserted. De inserted, así mismo, después de insertar. Y el de eliminar, después del un delete, recibe de la tabla delete. Entonces también y podemos verificar. Abrimos nuestra base de datos principal, la de alumnos, a la que le hicimos la auditoría, y podemos hacer lo siguiente. Si agregamos un nuevo estudiante, puede ser José López, actualizamos esta tabla y nos va a decir que el estudiante José López, con número de matrícula 11, a esta fecha fue insertado. ¿Ya? Si lo modificamos y es, por ejemplo, Llanos López, sino Cruz, por ejemplo, actualizamos esta tabla de aquí, y cuando es modificación le dijimos que iba a ser una eliminación y inserción a la vez. Entonces, de José López se eliminó y se insertó un José Cruz, que es lo mismo que hemos hecho aquí. Y si lo podemos eliminar, actualizamos y vemos que el José Cruz, que últimamente creamos, se eliminó. Y así como funcionan las auditorías. Entonces vamos a crearle a todas y cada una de las tablas con esos tres tipos de auditoría. Entonces vamos a crear de eliminar, de insertar y de modificar. Bueno, luego de haber creado todas las auditorías en todas las tablas y las ejecutamos respectivamente, podemos ir a nuestra tabla, a nuestra base de datos principal, y revisamos en cada una de las tablas que tenemos los tres trigger o desencadenadores en cada uno, y podemos hacer las comprobaciones como ya las hicimos anteriormente. Aquí nos falta actualizar y podemos mostrar todos los desencadenadores. Bueno amigos, ahora vamos a realizar lo que son los procedimientos almacenados. Una de las características de los procedimientos almacenados es que nos brinda mayor seguridad en lo que es una base de datos. ¿Por qué? Porque los usuarios acceden a estos procedimientos, no es necesario acceder directamente a los datos de nuestra base de datos.
Bueno amigos, una vez teniendo en claro lo que son los procedimientos almacenados, empezamos a realizar cada uno de ellos. Como lo que nosotros en los procedimientos almacenados realizamos es el famoso y conocido CRUD, que consiste en crear, consultar, actualizar y eliminar. Vamos a realizar cada uno de estas 4 instrucciones para cada una de las tablas. Entonces empezamos. Vamos a procedimientos almacenados. Programación, procedimientos almacenados, nuevo procedimiento almacenado. Este es un encabezado que nosotros eliminamos porque no nos sirve. Este es el encabezado del procedimiento almacenado. Aquí es donde nosotros procedemos a realizar cada uno, es decir, nosotros procedemos, se le antepone la palabra SP porque es una palabra para nosotros distinguir que es un procedimiento almacenado. Vamos a realizárselo a la tabla alumno. Entonces, alumno, como primer paso tenemos lo que es crear, insertar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en un alumno? Agregar va a ser el nombre. ¿Por qué? Porque el número de matrícula nosotros lo tenemos autogenerado y ese se nos va a poner una vez que nosotros hayamos ingresado el nombre. Va a ser de tipo varchar de 50. Cuando son de dos o más variables, nosotros procedemos a separarlas con una coma, a excepción de la última, la que va a topar con el cuerpo. Apellido del mismo tipo que nosotros la teníamos anteriormente. Lo que nos ayuda a los procedimientos almacenados es a acceder a nuestra base de datos, pero mediante un enlace, no directamente para modificar los datos dentro. Bueno, una vez que tengamos el cuerpo, entonces realizamos las sentencias para nosotros. Insert alumno, select, en el cuerpo trabajamos de la siguiente manera. Insertamos en la tabla alumno lo que es el nombre, coma y el apellido. Una vez realizado esto, procedemos a ejecutar. Hemos realizado correctamente nuestra sentencia. Actualizamos nuestro procedimiento almacenado y nos damos cuenta que tenemos nuestra primer parte del CRUD. Ejecutamos el procedimiento almacenado. Entonces, agregamos un alumno. Fernando Moreira. Correcto. Nos vamos a la tabla alumno. Y tenemos cuenta que el estudiante con el número de matrícula 13, Fernando Moreira, lo hemos agregado, ¿no verdad? Vamos con la siguiente parte, que va a ser el consultar. Vamos a crear un procedimiento almacenado para nosotros poder consultar. Y teniendo en cuenta que para poder nosotros consultar solamente necesitamos una variable principal o nuestra clave principal, que va a ser el número de matrícula. El tipo de datos va a ser entero, ¿verdad? Y aquí nos pide el nombre, SP, alumno, consultar. En el cuerpo realizamos la consulta, select all, from, en la tabla alumno, ¿verdad? Vamos a trabajar
donde el número de matrícula sea igual a nuestra variable que nosotros deseemos consultar. Ejecutamos, comando completado correctamente. Nos damos cuenta que está bien. Actualizamos nuestro procedimiento almacenado y ya hemos creado nuestro procedimiento almacenado para consultar. Lo ejecutamos. ¿Recuerdan el número de matrícula que teníamos? El estudiante nos arrojó un resultado que es Fernando Moreira con el número de matrícula número 13. Bueno, que hagamos de cuenta de que nos hemos equivocado en el nombre y le hemos puesto Fernando, y en realidad nosotros lo que queremos poner es Fernanda. Entonces, para eso creamos un procedimiento almacenado sin necesidad de editarlo mediante la base de datos, ¿no, verdad? Lo hacemos de la siguiente manera, que va a ser el actualizar o el modificar. Alumno actualizar. Entonces, para actualizar nosotros realizamos la siguiente sentencia: update la tabla alumno set, donde el nombre nos estábamos olvidando de ponerle nuestras variables, ¿verdad? Eso va a ser número de matrícula tipo entero, porque mediante esa es la que nosotros vamos a realizar el filtro de nuestra actualización. El nombre, el tipo de datos, coma. Recordemos que cuando son dos o más nosotros lo separamos por coma. El apellido. Como son variables, coma, donde el nombre sea igual a nuestra variable nombre, coma, y el apellido sea igual a nuestra variable apellido. Donde el número de matrícula sea igual al número de matrícula. Ejecutamos y nos damos cuenta que hemos realizado correctamente las instrucciones. Actualizamos y se nos creó nuestro procedimiento almacenado, que es actualizar. Recordamos que el número por el cual vamos a identificar va a ser el ID del alumno que hemos ingresado. El nombre es el que lo vamos a cambiar. Fernanda Zambrano, un apellido. Nos hemos equivocado en ingresar. Entonces procedemos y aceptamos. Parece que está correcto. Vamos a alumno, actualizamos, editamos las 200 primeras. Recordemos que tenemos con el ID 12 Fernando Moreira, pero nosotros nos hemos equivocado al ingresar ese alumno y no ha sido eso. Entonces actualizamos y con el ID 13 ya cambió a Fernanda Zambrano, ¿verdad? Entonces esa es una manera en la que nosotros tenemos para realizar ese procedimiento almacenado. Vamos a crear el último procedimiento almacenado del CRUD, o la última instrucción del CRUD, que va a ser el eliminar. Para nosotros eliminar
un estudiante, nomás nos hace falta o lo que no, nosotros lo podemos eliminar mediante el campo principal, que va a ser el ID, o en este caso que tenemos el número de matrícula. Ponemos el tipo de datos, nos vamos a eliminar. ¿Cómo nosotros eliminamos? Una forma de nosotros trabajar también es mediante el diseñador de consulta del editor. Agregamos el alumno, el número de matrícula y lo filtramos por. Esta es otra forma de la cual nosotros podemos realizar. Nos vamos al lienzo y le cambiamos el tipo. No va a ser seleccionar, sino que va a ser eliminar. Aceptamos. Perdón, nos sale este error porque no le hemos puesto nombre del procedimiento almacenado. Se va a llamar alumno eliminar. Bueno, ahora sí, procedemos, ejecutamos y nos sale que hemos realizado correctamente la sentencia. Actualizamos y tenemos el procedimiento almacenado que se llama eliminar. Perdón, el procedimiento que lo ejecutamos. Entonces, el estudiante, recuerden el que teníamos con el ID 13, aceptamos, nos retorna que estamos bien, vamos, actualizamos, alumno. En esta tabla aquí la tenemos sin actualizar, como para ver los cambios que nosotros realizamos aquí. Tenemos, ya hemos ejecutado el procedimiento almacenado, ahora ejecutamos la actualización en la tabla. Y nos damos cuenta que hemos eliminado. Cabe recordar que este CRUB lo realizamos en cada una de las tablas para nosotros poder ya no acceder directamente a nuestra base de datos, sino es una forma más segura de trabajar con nuestros datos mediante enlaces. Bueno amigos, una vez que nosotros hemos realizado nuestro primer CRUB, procedemos a realizar, como ya dije anteriormente, a cada una de las tablas. Tenemos los 28 procedimientos almacenados realizados ya. ¿Por qué? Porque se le realiza el CRUB a cada uno de las tablas. Como tenemos 7 tablas, 7 por 4 es 28. Entonces ya aquí están realizados cada uno. Los hemos realizado de la misma forma que los otros, simplemente que en diferentes tablas o con diferentes nombres de los campos, dependiendo de la tabla que nosotros tengamos. ¿Sí? Bueno, ahora veremos lo que es un poco lo que es las transacciones y lo que son las vistas. Para empezar, lo que son las transacciones dice que son un conjunto secuencial de movimientos dentro de una base de datos. Y esto se realiza a nivel de multiusuario. Como por ejemplo, podríamos dar un ejemplo que es la transacción monetaria de un banco. Ya pongamos un ejemplo de la persona A y la persona B. Si la persona A quiere entregarle o depositarle o hacer una transferencia bancaria de cierta cantidad de dinero a la persona B, a la persona A se le va a debitar el dinero que se le va a hacer a la transacción a la persona B, y la cuenta de la persona B va a aumentar su valor monetario, claro, en la cuenta. Ahora, este es un tema muy delicado, porque si la transacción no se realiza correctamente, cualquiera de los que están implicados en eso, o sea lo que es el banco o cualquiera de las dos personas, puede perder. Y por este motivo se utiliza lo que son las transacciones para evitar esos problemas. Bueno, para empezar lo que es las transacciones, vamos a comenzar realizando una nueva consulta a lo que es la base de datos con la que estamos trabajando, estudiantes universitarios. Vamos a utilizar UC, el nombre de la base de datos es estudiante universitario. Luego vamos a poner begin tran, el inicio de la transacción. Luego begin try,
aquí utilizaremos lo que es un try catch, que es parecido a lo que es un if y else. ¿Okay? Luego pondremos commit try y la finalización de lo que es un sí, o sea, el try es un try, lo que es el catch, lo que sería el catch, lo que es el catch. Ya, este es el try y el catch. Ok, ahora dentro de esto, como ya inicializamos lo que es la transacción, comenzaremos utilizando haciendo las actualizaciones en la tabla. Entonces escribimos update a la tabla alumno, ya a setearle un nombre, ya donde el número de la matrícula sea igual a 1, ¿no? Lograremos un select a toda la tabla, ¿ya? Select from alumno. Listo. Ahora eso es lo que es por el try. Ahora vamos con el catch. Aquí inicializamos el catch y lo terminamos. Entonces le ponemos un rollback, y le mandaremos un mensaje select que diga que no se puede realizar la transacción. Y esto sería todo con respecto a lo que es la transacción. Le damos a ejecutar. Y ahí, como ven, se ha cambiado en el número de matrícula donde se seleccionó el número de matrícula, se cambió el nombre, que era otro por ir. Bueno, como vimos, la transacción se realizó correctamente. Ahora, ¿qué pasaría si le mandamos un valor equivocado? Por ejemplo, le hacemos insert into la tabla examen alumno, ya entraremos en los campos, los campos que tienen las columnas sería ID de examen alumno, también el número de matrícula, lo que es el ID del examen, la fecha, y la nota. Ya.
Luego vamos a hacer bueno, entonces le mandaremos los valores de Luis, cambiémosle el examen. Los valores de 1, número de matrícula 1, la fecha 15 julio 16 2015. Coma, y el dato equivocado sería la nota. Por ejemplo, si le ponemos hola. Luego realizamos lo que es un select a lo que es la tabla de examen alumno. Entonces ejecutamos, revisamos, aquí dice no se puede realizar la transacción. Esto es lo que sucede cuando le enviamos un valor equivocado. Si le colocamos un 5, ejecutamos, se muestra los valores, la nota, la fecha, el ID del examen, el número de matrícula y lo que es el ID. Y bueno, esto sería todo con respecto a lo que es las transacciones. ¿Okay? Ahora pasaremos a lo que es el tema de las vistas. Hecho. Bien, las vistas son consultas específicas que se realizan de varias tablas específicamente, ya trayendo los campos que se requieren visualizar en aquella tabla. Las vistas, importancia, bueno, no es ya utilizado ya porque los procedimientos almacenados tomaron su lugar, se podría decir. Y bueno, no es recomendable utilizar las vistas, ya que para presentar al usuario, ya que si se realiza una modificación dentro de esa tabla que trajo todas esas consultas, aquella modificación afectará directamente a la tabla principal, la tabla de la que se hizo la consulta, ¿ya? Por ejemplo, si se trajo una consulta de las notas de un alumno y justo el nombre del alumno, y en otra tabla está el examen, si se le hace una modificación al examen dentro de esa tabla, de la vista, aquella modificación afectará a la tabla principal. O sea, si le pones un 20 dentro de lo que es la vista, ese 20 afectará a la principal, que si tenía un 10 directamente se le cambiaría a lo que sería un 20. ¿Okay? Y bueno, eso sería lo que es vista, lo que es el concepto. Ahora crearemos lo que es una vista. Por ejemplo, esta era la vista que estábamos especificando. Vamos a crear una vista normal, o sea, un select. Select la base de datos.
estudiante universitario, ¿ya? Punto DBO punto alumno punto nombre, ¿ya? El nombre, asimismo coma, usando DBO punto alumno punto lo que es el apellido, coma, DBO punto alumno punto examen, creo que es examen alumno punto fecha, coma, en la base de datos, video punto examen alumno punto la nota, from estudiante universitario punto DBO punto alumno, ahora mismo millón, ya, y DBO punto examen alumno punto no examen alumno on DBO punto alumno punto número de matrícula es igual DBO punto examen alumno punto número de matrícula. Y bueno, esta sintaxis hará lo que es esta consulta. Realizar la consulta simple, ¿no? Ahora vamos a hacer una vista utilizando la misma consulta, ¿ya? Hacer una consulta, créate view y escribimos por ejemplo, notas de alumno, le ponemos un add y pegamos lo que es la consulta que realizamos anteriormente, y al realizar eso crearemos lo que es una vista, ¿ya? Le damos en ejecutar y se completó. Ahora si vemos acá la vista, actualizar, la vista se creó, la vista de notas de alumnos, y como vemos a la clic derecha y damos en editar las primeras 200 filas, y como vemos tenemos la consulta realizada de la vista. Y bueno, entonces eso ha sido todo con respecto a las vistas.